Gusto poder saludarte, María Canel, y sobre todo felicitarte por esta segunda temporada de tu podcast. Cuéntanos un poquito cómo fue para ti la primera, esa catarsis que pues tuviste. Bueno, pues, ay, ¿qué te puedo decir? Fue todo, ¿eh? Fue todo porque dicen por ahí, como la canción de En Boca Cerrada, dicen que recordar es volver a vivir. Entonces, vuelves a vivir y vuelves a sufrir y vuelves ay, a recordar tantas cosas, híjole. En Boca Cerrada tú sabes que es en orden cronológico, entonces obviamente el abrir una historia desde mi niñez, desde mi adolescencia, de presentarle a la gente a mi machi, mi lado inocente, de amor bonito, de sueños hermosos, de ilusiones, y de pronto pues obviamente abrir el corazón así, sas, para sacarrácatelas, ahí te voy, y además de viva voz, y además con detalles, con lugares, con nombres, con fechas, con todo. Eso pues obviamente es tan real que sí, lo sientes de alguna manera muy fuerte, pero satisfecha porque al final, gracias a Dios, la gente convirtió En Boca Cerrada en un podcast histórico. Primer lugar en México, primer lugar en Estados Unidos en podcast de habla hispana, cuarto lugar en el mundo, nos escuchan en Ámsterdam, en China, en Australia, en otros países, en Colombia, en muchos otros países a nivel global nos están escuchando y eso me da muchísima alegría. Creo que latinamos. Tú sabes bien que ya tenemos años viendo acá la posibilidad de contar esta historia, ¿no? Porque ha habido muchísimas versiones alrededor de todo esto y pues no había yo abierto la boca literal. Y entonces hace unos años se anunció una teleserie, luego un libro, pero eran proyectos que aunque estaban ahí ya preparándose, pues no cuajaban, no se daban, hasta que llega Pitaya y Euforia y entendieron perfectamente bien el proyecto, entendieron la intención y de la mano de María García, que es también mi co-host ahí en Boca Cerrada, que tiene el otro micrófono como periodista, ella es una gran escritora también. Creo que hicimos una mancuerna perfecta con todo el equipo y nos pusimos a coproducir y aquí estamos. Ha Y sido un cuéntanos un poquito viaje precioso. por qué sentiste que ese era el momento para hacerlo. Mira, la verdad es que uno siente que es el momento cuando uno siente que está preparado y que está fuerte y que está valiente. Y ya tenía yo unos años de sentirme así. El problema es que, como te digo, la habíamos estado buscando la oportunidad y no llegaba cuál era la oportunidad. De pronto el año Ujú. pasado, por ahí de mayo, no, abril, mayo por ahí, a principios del año pasado, llega esta oportunidad de hacer mancuerna con Pitaya y Euforia, a quienes le agradezco infinitamente esta oportunidad. Y se plantea también en un formato que yo la verdad desconocía como artista, ¿no? Que es el Ujú. podcast. Entonces veo que hay la oportunidad de hacerlo, pero además de contar mi propia historia yo misma, y me encantó. Entonces, el tiempo no es el mío, mi amor, es el tiempo de Dios. Y creo que la Ujú. oportunidad llegó cuando tenía que llegar, así de sencillo. Y cuéntanos un poco cómo ha sido la respuesta en el caso de tu familia, que tal vez habían cosas que desconocían o que tú habías guardado y que pues a través del podcast se enteraron. Bueno, definitivamente el primer episodio donde aparece mi mamá en la primera temporada fue muy fuerte porque yo no, como que, o sea, yo no había contado nada de lo que a mí me pasó, no lo había contado ni a mi familia, ni a mi mamá, que vivió varias cosas ya en los últimos años, en Brasil y los primeros años, bueno, pues cuando lo de mi casamiento, pero hubo muchos años en los que yo no vi a mi familia y no tuve ese contacto, entonces ellos no sabían en realidad más que lo que escucharon cuando el escándalo. Sin embargo, cuando la escucho llorar en ese capítulo, en ese momento me doy cuenta de que mi mamá no conocía mi propia historia y de que se estaba enterando como otras personas a través del podcast. Sentí rarísimo, sentí feo porque dije, "Ugh, se está enterando de una manera no tan personal, o sea, no tan directa, pero, pero tú sabes que mi mamá es, bueno, es mi madre y no me ama con todas sus fuerzas como yo la amo a ella. Y de alguna manera también agradezco que haya sido a través del podcast porque, de hecho, no lo han escuchado, no lo han escuchado porque también debo de entender que a ellos les duele, porque dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. Y creo que un poco le está pasando eso a mi familia. Ellos me apoyan siempre en lo que yo hago,
pero definitivamente sí ha sido un tema en la familia. No lo han querido escuchar porque no quieren volver a sentir lo que en algún momento sintieron. Y Y como cuéntanos un siempre han poco. confiado en mí, entonces, fíjate que el amor honesto, el amor sincero, que lo tengo de parte de mi familia y de varios amigos, me han Ujú. dicho, nunca sentimos la necesidad de preguntarte porque te conocemos y te queremos como eres. Nunca tuvimos dudas de ti. Y eso me llena el corazón de muchísima alegría y de agradecimiento. Y dinos, María Grel, yo siempre te he visto y yo sé que mucha gente coincide conmigo, siempre fuerte, siempre alegre, siempre con ese ánimo. ¿Cómo evitaste de convertirte en una mujer tal vez que eso te afectara emocionalmente, en otras palabras, porque pues te ves una mujer que ha tenido una vida feliz, por decirlo así, sabiendo que no fue así una parte de tu vida? Gracias. Em, pues hay varios recursos que utilizo, pero creo que uno de los más importantes era no permitir de ninguna manera jamás que una vez más alguien o varias personas o circunstancias ensuciaran mi esencia. Que yo, por ejemplo, dejara de creer en las personas porque una o 10 me hicieron daño. O que yo dejara de ser yo para convertirme en una persona diferente o en una mala persona o en una persona vengativa porque me hicieron daño, pues me voy a vengar. Creo que el defender, valorando a mi machi, ¿no? A mi origen, creo que el Ujú. defender esa esencia me ha ayudado muchísimo a hacer eso, a poner las cosas a donde pertenecen. No la he pasado bien, no es que de repente ya me liberaron inocente y ay, he sido feliz los últimos años, pero Ujú. siempre he tratado, a veces no se puede porque soy un ser humano y pues ni modo, no se puede, a veces siempre he tratado como ser positiva y enfocarme en la solución y no en el problema mientras lo estoy pasando. Entonces creo que eso ayuda muchísimo, no soy una persona rencorosa, no soy una mala persona, y rescatando mis valores me ha ayudado muchísimo a tener inocencia, a creer en las personas, a creer en el amor y a entender que a este mundo no vine a lo que me dediqué durante 20 años, que fue a sufrir y a estar sometida y a obedecer como un robot sin tener palabra, ni iniciativa propia, ni pensamiento propio siquiera. El entender que soy un ser humano individual, independiente, insustituible, único, me ha ayudado a defender mi propia esencia y mi propia historia y mi propia vida ahora que ya soy libre, ¿ves? Y cuéntanos un poco, este podcast, segunda temporada, ¿cuántos capítulos tiene? Bueno, son 10 capítulos más. Chaca, chachón. Una sorpresa. 10 capítulos, son 2 temporadas, que son las que, bueno, obviamente hicimos el trato que fueran 2 temporadas de 10 capítulos cada una, pero la gente se ha portado tan hermosa y tan preciosa con nosotros y estamos tan agradecidos que hay una sorpresa, hay un extra por ahí muy interesante. Bueno, qué interesante. Bueno, Las ansias. auna- aunado a tu podcast, también vimos que pues vino la serie de Gloria Trevi. De pronto te invitaron, no te invitaron para que dieras tu testimonio, obviamente. Mira, yo tuve una conversación con la señora Carla Estrada el año pasado, a finales de año, y me propuso poder hacer algunas entrevistas, pero bueno, pues no pude participar. Ya estaba yo con este contrato con En Boca Cerrada. Y eso fue lo que realmente evitó que tú pudieras participar ahí prácticamente, a Sí, lo que así entiendo. es, así es. Y cuéntanos, ¿has tenido la oportunidad de tal vez de ver la serie o capítulos? Nada, mi vida ando, pero de verdad me faltan horas al día. Ni manicure me he podido hacer. Y cuéntanos de tantas versiones que han habido, obviamente, pues fuiste parte de la historia, jamás podrás quedar fuera, ¿verdad? ¿Cómo has visto las diferentes versiones o cómo consideras a ti que te han puesto? ¿Ha sido una manera justa, injusta o le han exagerado o qué sé yo? Porque obviamente a lo que se ha visto y a lo que estamos escuchando en tu podcast, nosotros también podemos como público sacar nuestra propia conclusión, pero en el caso tuyo que fuiste la afectada y la que lo vivió, ¿cómo has visto eso? Chiquillo, pues no te digo que no lo he visto. No, pero en general las anteriores o algo. No, bueno, tú sabes que durante muchos años, los últimos, no sé, pues ya en este año
cumplo 20 años de haber, no, el año que entra cumplo 20 años de haber sido liberada. Entonces han sido muchísimos años de versiones y de proyectos que se han dicho cosas tremendas y de falsos testimonios y de acusaciones horribles que no quiero recordar y no quiero mencionar, que están contadas obviamente en boca cerrada porque es mi historia y tengo que contar todas esas Ujú. cosas y aclarar, ¿no? Pero lo he visto, pues obviamente, mira, durante esos años que han habido todas esas versiones, pues obviamente en parte también en boca cerrada es para eso, para contar mi historia y que ya se acaben todas esas mentiras que se dijeron, ¿no? Esas injusticias, porque además Ujú. hubo mucha gente que se ensañó de maneras horribles. Entonces, para esto está en boca cerrada, para que de mi propia voz escuchen, pues mi historia, ¿no? ¿Y cómo te sientes tú que a diferencia de otras que fueron parte de esa historia, tú sigues triunfando, tienes voz, te llegan proyectos a tus manos como este que estamos viendo y que a pesar de que algunas personas tal vez te quisieron afectar a lo que decíamos con versiones diferentes, tú sigues triunfando? ¿Cómo te sientes de que no te han logrado pues dejar caer? Amén, mi amor, gracias a Dios. Pues mira, obviamente lo atribuyo a Dios, yo soy muy creyente, tú lo sabes bien porque me conoces y yo siempre adelante. No es complicado, es muy difícil. O sea, echarle ganas a pesar de lo que está allá afuera, pero hay una meta que uno se traza. Entonces trato a veces, aunque sea doloroso, pues de no hacer caso a eso y de seguir y de seguir y de seguir. He sido una persona que ha trabajado desde que tengo 14 años yo trabajo Ujú. en el medio artístico como solista en un grupo, como actriz, como lo que tú quieras, pero no he parado de trabajar, gracias a Dios. Entonces, estoy agradecida con la gente que a pesar de todo lo que se dijo, pues siguió creyendo en mí y ahora más que nunca he recibido mensajes, Carlos, que de verdad, ha sido fantástico que hasta perdón de pronto me piden por haber pensado mal de mí, por haber de alguna manera creído en algunas otras versiones. Entonces, eso me llena más de alegría y me da más ánimo todavía para seguir adelante. Yo soy artista desde que nací y no lo puedo evitar. No soy capaz de hacer otra cosa. Entonces, este, por eso es que no he parado, porque gracias a Dios, pues me encanta y si no es una obra de teatro, pues es un show, ¿me entiendes? Siempre, y como tú bien lo dices, Ujú. vivimos en la misma ciudad, siempre estoy ahí, siempre estoy ahí. Entonces trato de enfocarme en eso, vuelvo a lo mismo, no en el problema, sino en la meta. Pues un gusto haber conversado contigo. Estoy muy feliz de seguirte viendo activa. Así Ya mismo. sabes que te quiero mucho porque Ya eres una te, mujer súper talentosa y ya lo sigues demostrando a través de tus proyectos. Y pues esperamos pronto por verte aquí en Los Ángeles. te quiero, mi amor. Muchas gracias a ti, Carlitos. Nos vemos pronto y te abrazo y nos vamos a comer unos tacos y a tomar un tequilita. Ya sabes, tú solo avisa ahí por el Instagram y nos vamos a donde quieras. Ya sabes que te mereces lo mejor porque eres una gran mujer, una Amén. luchadora y súper talentosa, que eso yo creo que es lo que nadie te puede quitar. ¿Verdad? Tan bello. Te quiero, mi amor. Amén. Escuchen en Boca Cerrada, segunda temporada, por favor, en todas las plataformas donde escuchen podcast y obviamente también escuchen la canción que está preciosa. Los quiero mucho. Te quiero, mi vida. Nos vemos pronto.